realizó un ciclo de conferencias en la Corporación de Abogados Católicos, Grandes Católicos Argentinos Contemporáneos 2023. Se habló sobre Delfina Bunge de Gálvez, habló Horacio Sánchez de Loria sobre la historia de Delfina, y sobre Sara Benedit de Pereda habló Sara Joe de Crito. Uno se da cuenta cuando el papá, la mamá habla de alguien y ellas dos fueron personas que impactaron mucho. Mamá siempre decía, Delfina, le debo mi fe. A Julia será ama de casa, decía. Porque Julia era más práctica, pero eran muy pegadas las dos, pero decía... Y ahí me encanta que al hacer este listado, buscando mujeres militantes católicas del siglo pasado, una noche no podía dormir porque me acordaba de muchísimas. Lamentablemente no hay nada escrito sobre ellas. Pasaron invisibilizadas, como dicen algunas feministas. Delfina escribió y escribió. La prima hermana de mamá decía que en su casa corrían ríos de tinta. No sé si te acuerdas. Porque su papá y su mamá... O sea, Delfina hay mucho. Por eso yo le dije que hablé primero, porque él iba a tener mucha más información que la que yo iba a tener sobre la abuela de Cristina, que está acá. Pero bueno, me pidieron que hable sobre Sara porque también está muy conectada con la vida de mi papá. Sara nació 20 años después de Delfina y fue extraordinaria, pero muy distintas. Yo pensando en esas vidas, me acordé de inmediato en Santa Teresita, en las cosas tan lindas que escribió Santa Teresita, que decía, hay muchas flores distintas en un mismo jardín. Esa frase siempre se me quedó grabada, ¿no? Es una de las más populares enseñanzas de esta santa. Escribió que cuando ella leía la vida de los santos, se extrañaba, se incomodaba al verlos tan distintos, como que no le cerraba, ¿no? Y que un día Jesús como que estaba en un jardín y como que ella entendió perfecto, viendo la naturaleza, que todas las flores son lindas aunque eran distintas. Y escribió que el esplendor de la rosa y la blancura del lirio no le quitan a la humilde violeta su perfume, ni a la margarita su encantadora sencillez. Si todas las florecitas fueran rosas, la naturaleza perdería su gala primaveral. Y algo similar sucede en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús. Hay grandes santos que pueden compararse a los lirios y a las rosas, pero ha creado otros más pequeños que también iluminan los jardines. La verdad que esta Santa Teresita no habla de nada, pero habla de todo, se puede decir. Y yo de inmediato, al ver a estas dos figuras, tuve muy presente eso, que no hay nadie, porque lo que hizo Sara no se puede creer, lo que hizo tu abuela no se puede creer, fue algo titánico, grandioso, enviar toneladas y toneladas de comida, medicamentos y dinero y ropa a la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo pudo hacer eso, no? Porque era una gran líder. No escribió ningún libro, Delfina escribió 30 libros, creo que Manuel Gálvez decía, pero sabía consensuar. Después te pedí que digas dos palabritas de tu abuela, pero sabía aunar voluntades, hacer equipo. No hay una explicación. Cuando uno ve que se embarcaron varios barcos con esta ayuda, si mandar una cosita a Perú es un lío,
Imagínense lo que es enviar toneladas, así. Así que bueno, sobre Sara no tuve los libros, ni los artículos, nada. Pero sí la información familiar. O sea, ya hablé de la admiración que mis padres tenían por ella. Y luego por las nietas, hablé mucho con Ana, y que en mi infancia yo estuve muy cerca de los nietos de Sara, porque uno de los amigos más grandes de mi papá era Tito Berné Basualdo, casado con Sara Pereda, y que eran muy, muy unidos. Y después su primo más querido, el único primo querido que tenía de más o menos de la misma edad, porque el abuelo de mi padre tuvo 13 hijos, y los más chicos eran Ricardo de Bari, papá, y Augusta Zapiola, y esos tres eran muy unidos, y él estaba muy unido a Ricardo, se querían mucho, y hasta cuando compraron una casa en Pinamar uno al lado del otro, y ahí nos veíamos bastante todo el verano, y hasta hice un viaje con Mónica al sur. O sea que ahí también, pero la verdad que no recuerdo haber hablado con ellas. Claro, en esa época yo era una chica, nada, pero sí recuerdo ese impacto de la admiración que tenía mis padres por ellas. Que no era tan frecuente, porque generalmente la gente critica, no es tan frecuente que la gente admire, así que eso se me quedó grabado. Así que para mí la primera fuente de información ha sido mi familia, los nietos de Sara, y después también agradezco a Daniel Martini, que en mayo del año pasado hizo una nota sobre Sara Benedit en la revista Empresa, y al enviar ese artículo publicado en la revista Empresa a Juan Marcos Purredón, él la eligió a Sara para este ciclo. Hubo un radio mensaje de Pío XII que está en la web, se pone en Pío XII, Sara Benedit de Pereda, y salta enseguida, muy impresionante, agradeciendo la ayuda a Europa, porque fue de obispos a obispos. Sí, y la menciona, que en esa época no se mencionaba a la gente, y menos a las mujeres. No, claro. Menos a las mujeres, sí. O sea que se notaba que fue muy, muy impactante. Sí. Bueno, Daniel Martini, bueno, hizo una gran investigación, y bueno, gracias a él tuve datos biográficos sobre ella, que estaba casada con Eduardo Pereda, tuvo 4 hijos y estaba embarazada de tu mamá cuando se quedó viuda. Pero en vez de quedarse llorando en su casa, se nota que tenía mucha fuerza y salió a trabajar. Y era muy eclesial, como me dijiste recién, empezó a trabajar en la Acción Católica, aparte de cuidar muy bien a sus 4 hijos, excelentes personas. Yo la conocí mucho a Sarita y a Teresa, más que nada. Y se nota que detectaron su capacidad y su responsabilidad, su compromiso, su liderazgo, y rápidamente empezaron a tirarle trabajos, y ella los hacía bien. Y rápidamente empezó a ser una dirigente de la Acción Católica. Y ya en el 46, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el cardenal Copelo mandó una carta para ser leída en todas las misas, pidiendo a los argentinos ayuda para las iglesias de Europa. Y en abril de 1947 vino los cardenales Copelo y el cardenal Cayano crearon la Comisión Pro Ayuda a Europa
respondiendo a un pedido formal del Papa Pío XII, que vino acá y que se hicieron millares de ejemplares que se repartieron por todos lados en abril de 1947. O sea, era esta ayuda desesperada para que los argentinos colaboren. Y la designaron como titular a Sara Benedicta Pereda, que era presidenta nacional en ese momento de las Mujeres de Acción Católica. Bueno, no voy a prolongar en las actas de la Acción Católica, ¿no? Pero a mí algo del artículo escrito por Daniel Martini, miembro de la comisión directiva de ACDE, me golpeó fuerte y me hizo acordar algo de Delfina. Él escribió esta frase: cuando se investiga una persona, en las fuentes puede vislumbrarse la personalidad. Sara Pereda no fue fácil de hallar. Durante una década estuvo en el primer lugar de la conducción nacional de las Mujeres de Acción Católica, y en todo ese lapso, o sea, en la revista Nelos, que era la revista formal de la Acción Católica, que en ese momento era muy fuerte, porque prácticamente era la única asociación laical católica que existía, que era una revista mensual, no hay ni una foto de ella, no hay ninguna columna firmada por ella, y a veces aparecía SMP, y ella era la presidenta. O sea, no aparece. Sí. Y después aparece con Pío XII, ¿sí? Así que esas cosas de la vida, ¿no? Y después de Pío XII le dieron un premio, que ahora lo tengo por acá, un premio especial, y ¿cómo se llama? Se comunica que ha recibido una distinción pontificia, y en vez de decir Sara Benedicta Pereda, pone la presidenta de las Mujeres de la Acción Católica. Y después Daniel estuvo buscando en los obituarios de los diarios, cuando ella murió, no encontró nada. Nadie escribió sobre, ni en La Nación. Desaparecida. Una persona que había mandado toneladas de toneladas, sí, a Europa. Sí, y parece que en las actas, que no es imposible de leer acá, pero bueno, voy a mencionar un poquitito porque es muy increíble. Está las cosas que se iban mandando, ¿no? Y está en los barcos que se fue embarcando la cosa. El problema fue que se embarcaban en barcos de la ELMA, que es la flota mercante argentina, y en vez de decir Argentina cumple, decía Perón cumple. Y parece que mandaban, lo más gracioso es que en España todavía hay gente que le dice las peronas a unos habas o garbanzos, muy fáciles de cultivar acá, le siguen diciendo las peronas. Por eso Isabelita todavía está allá y la consideran una reina, porque lo salvó de morirse de hambre esos cargamentos. Pero era ayuda privada, pero claro, no, el flete era del Estado. Y, o sea, aparecía alguien y no aparecía Sara. Pero ponen, ¿cuántos? 58 cajones de ropa para el cardenal de París, después no sé cuántos medicamentos. Y en los balances, para no prolongar, porque es algo muy de muchos detalles, que se publicaron en la revista Nelos de la Acción Católica, dice que entre abril de 1946, que yo todavía no había nacido, aclaro que no, estaba por nacer, y abril de 1948 se recaudaron casi 1.600.000 pesos en efectivo y en ropa. Y ponen, este dinero equivale a $500.000 de esa época, y traídos al presente, no sé si hay algún economista aquí, muchísimos millones de dólares, $500.000 del año 1948, no sé, bueno, eso, yo esas cosas no puedo calcular. Alejandro Bunge seguramente sí, porque era estadístico, sí, un tío abuelo, sí. O sea,
Les recomiendo que busquen en la web ese radiomensaje, Pío XII, Sara, sí, porque es un orgullo como argentinos. ¿Qué es lo que hicieron los argentinos? Totalmente desinteresadamente y invisibilizados, porque quedó como ayuda de un presidente. Pero bueno, textualmente pone: por esto nuestras gracias más cordiales van en este momento a cuantos han querido colaborar y muy especialmente a la Comisión Pro Ayuda a Europa con su digna presidenta, Sara Benedit de Pereda a la cabeza. O sea que la distinguían perfectamente bien como cabeza. Y empezaron a surgir organizaciones laicales que son como distintas flores de un gran jardín, como decía Santa Teresita. Y la Liga de Madres de Familia nació en 1951 y la primera presidenta fue Sara Benedit de Pereda, sí. Y ahí mi madre se entusiasmó con la Liga de Madres. Se nota que era muy atractiva, porque donde ella iba mucha gente, ¿no? Y después, y acá es la conexión con también conmigo y con mi papá, porque esta ayuda a Europa se había basado en una subcomisión, se ha hecho muchas subcomisiones y una subcomisión de comerciantes e industriales. Y mi papá, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pidió la baja de la Marina, y bueno, y se ofreció a ayudar a los obispos, tenía 25 años, y se ofreció al obispo y le dijeron: vaya con Sara Benedit. Justo era la suegra de su primo, hermano querido, y aparte de su amigo íntimo querido. Entonces fue como un secretario honorario de la subcomisión de finanzas. Cuando Europa ya se levantó con el plan Marshall, ya se organizó toda de vuelta, les costó, pero ya no necesitaban más ayuda de Argentina. Se había hecho un grupo, que se habían creado lazos de amistad y ya no tenían razón de ser, el trabajo ya se les había acabado. Y quisieron seguir en la Acción Católica, pero trabajar en el sector empresario. Pero le dijeron: no, la Acción Católica tiene en su estatuto un objeto social y hay que serle fiel a ese. No se puede hacer cosas confusas porque no es legal. Acá estoy con los abogados, ¿no? Te quitan la personería jurídica, creo. Si uno hace confusiones, ¿no? Tiene que apuntar a un objeto social. Y entonces creo que hubo un poco de debate, no sé qué, y bueno, y surgió también Agde, que es la actora de la causa de mi papá, que debería haber sido también actora de Sara y de Delfina, pero en esa época las causas de santidad ni se mencionaban ni pasaban por la cabeza de nadie. Recién con Juan Pablo II se empezaron a meterse en la cultura y de subrayar esos testimonios de vida, y gracias a Benedicto XVI se simplificaron muchísimo los requisitos para llevar adelante, porque yo pienso que Delfina y Sara ameritan, pero bueno, ya tarde, ya no hay testimonios, imposible hacer una cosa así, pero yo todo el tiempo pensaba realmente estas dos, la verdad que increíble lo que hicieron. Entonces, mi tercer fuente de información fue el trabajo auspiciado por Agde, que es el trabajo que se mandó a Roma, que fue bastante impactante. Fue presidido por el actualmente, todavía hasta el sábado, cardenal Mario Aurelio Poli, que en ese momento era un sacerdote especializado en historia eclesiástica, que por ejemplo fue a Berazategui a la fábrica de Reboló varias veces, ¿sí? O sea, las cosas que hizo, increíble. O sea, llevó mucho tiempo constatar todos los antecedentes, y por supuesto que en todos lados salía que, o sea, en las primeras actas de Agde, en los testimonios,
dicen que ese primer grupo se había consolidado y se habían hecho lazos de amistad con la Comisión Pro Salud de Europa, y cuando se vieron ya que no tenían que mandar más nada, quisieron seguir en esa misma línea y hicieron un estatuto nuevo como la Liga de Madres, hicieron un objeto social también enfocado en algo específico, más específico que la Acción Católica, y bueno, y todavía está impresionante el entusiasmo que hay, sobre todo en la gente joven, con toda la bandera que levantan esto. O sea que ese estudio fue presidido por, en ese entonces, padre Mario Poli, y estaba a cargo la doctora María Isabel de Rusqui Crespo, sí, y también Inés Gutiérrez Berizo, ¿la conoce? Sí. Y Mónica Cucarese, sí. Tuvieron 5 años buscando cosas. Y también me hicieron trabajar a mí para buscar cosas de los bungues, por eso me reía, porque me enteré de muchas... ¿Qué? Dios y yo. Ay, me había olvidado de Dios y yo, sí. Claro. Eso, bueno, no, tenía que haberlo dicho antes. Claro. Cuando mi papá era marino, las cosas que me enteré, la verdad que no sé, metían en un marco a los conscriptos que tenían sacado número bajo, que venían de Formosa, de Entre Ríos, de Neuquén, que tenían 20 años, y algunos eran de familias muy cultas y lo que sea, pero otros eran gente analfabeta y que no habían estado bautizados ni hecho la primera comunión. Entonces mi papá, que tenía 20 años, les preguntaba si querían el bautismo, lo que sea, y entonces algunos se interesaban, pero los pobres eran... Yo le pregunté a un marino y me dijeron, en cada uno de esos barcos que eran de la Primera Guerra Mundial, que iban de Puerto Belgrano, de Tierra del Fuego, a Puerto Belgrano, porque venían los submarinos alemanes. Y vinieron, porque aparecieron 3, ¿no? Entonces iban y volvían. De 70 a 100 personas en cada barquito. Y tenían un rato libre a la noche, y entonces dice que el único libro que tocaban era Dios y yo, de Delfina, porque estaba lleno de dibujos, y como era el fondo blanco, veían los dibujos. Así que lindísimo. Y papá decía en sus cartas a mamá, en las cartas, sí, que el único libro que agarraban o que se interesaban y que preguntaban era Dios y yo, escrito por Sofía Molina Pico y Delfina, sí. Así que gracias por hacerme acordar, ya me había olvidado de detalle. Pero bueno, o sea que no tengo conexión personal con ella, pero sí en mi cabeza resuenan voces de mi infancia que hablaban de las dos como personas muy impactantes, ¿no? Y bueno, todo lo que hicieron esta comisión histórica está en la Biblioteca Central de la UCA, en un archivo que se llama AIBEES 227. Pero quiere decir Archivo y Biblioteca Enrique Ernesto Llol, sí. Pero uno lo pide y mandan. Claro. Es increíble lo que es el tema de las bibliotecas ahora, que no hay que estar metiéndose, sino que se pide. Claro. Sí. Y ahí encontré todos estos documentos auténticos y legalizados sobre Sara Benedit, que la primera vez que la mencionan es el cardenal Copelo en 1946, y dice que el cardenal Copelo que empezó y que se leyeron en todas las misas, y la mencionan a Sara como coordinadora. ¿Sabías eso vos? 1946. Después llegó la carta de Pío XII, y esa sí se hizo en 1947, en abril de 1947, ahí no la mencionan, pero ya Sara ya estaba coordinando a mucha gente muy distinta, porque la historia es que pensaban muy distintos la gente. Y muchos de ellos, cuando se enteraron de que iba el cartelito Perón cumple, dijeron, no, esto está politizado. No, la gente que es muy pura, se puede decir, dijeron, no nos metemos.
Y la gente de ACDE dijeron, bueno, pero ponen los europeos, qué sé yo. Se quedaron los Teberling, qué sé yo, los Pereda, toda esa gente dijeron, bueno, nosotros no es que lo hacemos por política, lo hacemos por los obispos y qué sé yo, pero es increíble esa movida de gente tan distinta. O sea, grietas siempre hubo. Lo increíble es que se unieron bajo una misma bandera y lograron su propósito. Así que ahí encontré todas esas cartas, documentos, están ahí, uno las pide y en el acto la dan, muchas están en la web. Sí, es increíble. Y en todos lados sale que esta ACDE, Acción Cristiana de Gente de Empresa, se consolidó con ese grupo que se unió con ese propósito de mandar comida a Europa, que no les importó la política, no apartidario, que tenían un objeto concreto, que era, se puede decir, no digo mitad y mitad, no creo que se pueda decir, porque los seres humanos somos uno solo, mitad espirituales y mitad ayudar toda la problemática empresarial, pero bajo la luz de la doctrina social de la Iglesia, y salió. Y ahí salieron un montón de documentos que no sé cómo los encontraron, y los testimonios. Sí, y Jorge Pereda fue uno de los fundadores, pero impactante. Y también Sara nos cuenta parte de otra historia, una historia muy importante que tiene que ver con nuestra historia del país, donde también incluye a esta historia del país la historia de Enrique Yo, la historia de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. La próxima semana vamos a tener más novedades, más eventos, jornadas realizadas. Comuníquense al 11 30 98 1000, manden WhatsApp, soliciten los libros de Enrique, los de Sara y también la estampa de Enrique. Todo sin ningún costo, dejando nombre, apellido y la zona de donde son. Nos vemos la semana que viene en Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.